Seguimos buceando en los tratados europeos del siglo XIX en la Biblioteca Nacional. En este episodio octavo del capítulo 7 estudiaremos un tratado francés de ambicioso título, Guide complet de la danse, Guía completa de la danza, escrito por Philipp Kaulikowski, y un tratado alemán que me pasó desapercibido en mi primera incursión en la vasta colección de la Biblioteca Nacional. Su autor es Georg Gerster, y fue el historiador Gilles Bennett quien me advirtió de su existencia y quien lo comentará. El interés añadido de este texto de Georg Gerster es que trata temas que no son estrictamente de la técnica dancística, sino de su repercusión social. Lo veremos después de la entradilla de presentación. Estamos en la Biblioteca Nacional de España, una institución fundada oficialmente por Felipe V a finales de 1711. Entre todas las joyas que atesora, yo estoy interesado en un bloque muy especial, los tratados de danza que custodia. Te contaré cuáles son los más emblemáticos, cómo llegaron a sus fondos, cómo se conservan, y reviviremos la historia viendo la importancia que sus autores tuvieron haciendo danzar a reyes y nobles en las cortes de Europa. Acompañadme. He de agradecer a Gilles Bennett, el historiador que ha venido colaborando conmigo en el estudio de algunos tratados alemanes, que me pusiera sobre la pista de un ejemplar que yo no había listado en mi búsqueda por la base de datos de la Biblioteca Nacional de España. Los comentarios de este texto de Georg Gerster me parecen muy importantes para contextualizar el estudio historicista de la danza, tema del que ya me he ocupado en muchos de mis vídeos anteriores. Hello, my name is Giles Bennett. I'm a historian based in Munich, Germany, and one of my interests is dance history. And here I would like to tell you about the mid-19th century dance treatise by Georg Gerster. According to research in the historical dance bibliography, the publication can be dated to 1854. According to information in the Vollständiges Bücherlexikon, an overview of published books in German. And Georg Gerster, that's the name we find in this lexicon, seems to have published a first edition of the book already as a self-published book in 1852. The book was published in Speyer, then a city in the Bavarian Palatinate, in what is now southwestern Germany. Georg Gerster seems to have been a dance teacher there in Speyer, and the structure of his method follows well-established patterns. He starts with the correct positions of the body, the correct way of standing and walking, how to do the honors or reverence, as well as the 5 positions of the feet. He covers etiquette rules by quoting from Bartholomew's German treatise of 1838. In chapter 9 on page 33, he covers the positive and negative influence of dance. He then lists and explains the types of dances he teaches and gives some instruction. The waltz, which he calls the national dance of the Germans, the waltzed galoppade, the Schottish, the Scottish dance, a new dance in the period around 1850, the polka, a dance that rose in popularity during the 1840s, the polka mazurka, the redova, the la française, which is the 5 tours of the quadrille, pantalon, été, poule, pastorelle, and finale, with step instructions, as well as the option of standing in a long ways set or in square formation. Si quieres profundizar más en la estructura de la cuadrilla francesa y sus figuras características, puedes ver el resto de documentales de mi canal sobre los tratados del siglo XIX. Para saber más sobre los diferentes tipos de formación para bailar la country dance, también conocida como contradanza, puedes ver varios documentales. Dejo los enlaces en la caja de descripción. The Polonaise is described with 2 different sets of figures. Then follows the Lancer's quadrille set of contredanse. And then the short treatise ends with a typical warning that only a reputable dance teacher will be sufficient.
What distinguishes this short treatise are the expressive plates, which feature notation and illustrations. Then there's an illustration of the pas mazurek and notation of the Lances quadrille, as well as two formations of the Française in rows or in a square of 8. The notation of the two Polonaise choreographies follows, the last of which, he says, can also be used for the cotillion, which is not fully described in the treatise. It's only mentioned once more as far as I can see. And then there's also diagrams for the waltz, steps of the gentleman, and the lady, which concludes the illustrations. Overall, this treatise shows how a small town dancing teacher adapted both the dance tradition that he received as well as the new dances to his teaching, both long-term patterns such as the structure of the book, as well as recent changes to dance forms converge, revealing mid-19th century dance culture. Respetando nuestra cronología de las Cortes alemanas de 1854, saltamos a la Francia de 1858. La Biblioteca Nacional posee un pequeño tratado de 14 centímetros, la típica edición fácil de transportar y de consultar para no cometer errores en un baile de sociedad. Su autor, Philippe Gawlikowski, y su título, Guide complet de la danse, contenant, guía completa de la danza, conteniendo, y aquí lista las siguientes danzas: la cuadrilla, la polka mazurka, la redouga, el schottis, el vals, la cuadrilla de los lanceros, todas las figuras del cotillón y la mazurca polonesa, acompañadas todas con la música. Como veis, estos tratados repiten una y otra vez los bailes que eran más populares en su época y los que hacían que se vendieran muchos ejemplares de sus tratados. Como muestra de esta acogida, esta primera edición de 1858 se reeditará en 1870 como cuarta edición y en 1901 lo hará conteniendo el añadido de algunas danzas antiguas, el bourrée, la gabota, el minuet y la pavana. De Gawlikowski sabemos muy poco. Su apellido parece tener origen polaco, aunque él nace en París en 1808. Tal vez la inestable situación política de Polonia desde finales del siglo XVIII obligara a su familia a emigrar a Francia. También sabemos que además de maestro de danza, componía melodías de las danzas y los bailes populares de la época, como el vals, la mazurka, la tarantela o la redouga. Pero nos interesa más su tratado que su biografía, así que empecemos su estudio. Lo primero que llama la atención de esta publicación es que está dentro de una colección titulada Biblioteca de los Salones para el uso de la gente de mundo, lo que ahora llamaríamos una clientela cosmopolita. De hecho, los títulos de esta colección en la que se incluye el tratado del que os hablo son muy significativos. Veamos algunos ejemplos. De las costumbres y de la cortesía, o El nuevo lenguaje de las flores, de las damas y de las damiselas, ambos escritos por la baronesa de Fresne. Y en la sección romántica, 3 títulos que complementan la cursilería de los anteriores: La gramática del amor, Nuevo diccionario del amor y El código del amor, todos ellos con el subtítulo Para el uso de la gente de mundo. A continuación, el texto ofrece un delicioso grabado con una escena reproduciendo una de las figuras más habituales de la cuadrilla, la cadena inglesa y la cadena cruzada en diagonal. El autor, con gran sentido del humor, comienza su prefacio criticando la inutilidad de este tipo de introducción, pero como la costumbre obliga, ha redactado 12 breves líneas y así lo da por concluido. Pasa directamente a repasar la historia de la danza y con el mismo tono irónico disfraza su erudición para no parecer pedante a sus lectores, aunque no por ello deja de hablar de lo mismo que el resto de los maestros que publicaron un tratado: la antigüedad de la danza, la diferencia entre danza sagrada y profana, la importancia de los griegos en la creación de los distintos géneros dancísticos de la antigüedad. También cita autores clásicos, poemas, danzas bélicas, relaciona la danza con el canto y con los coros de las tragedias griegas y pondera la afición de los romanos por la danza, diciendo que en la época de Luciano todo joven que comenzaba una lección de laúd acababa bailando. Mezcla a Homero, Rossini y a la ópera francesa en su prefacio, pero se detiene en su alabanza del arte griego, que para Gawlikowski poseía el genio de juntar todas las bellas artes en un conjunto que daba placer a los ojos, a los oídos y al espíritu. Hace referencia a una danza griega que ya vimos en el Tratado de Blasis, la Angrismene.
Repasando los temas que trata, o ese conocimiento estaba bien extendido entre la profesión, o los autores se copiaban unos a otros, porque Gawlikowski repite sobre esta danza lo que ya decía Blazis 28 años antes en su The Art of Dancing. Aunque ya lo he comentado, es interesante recuperarlo por lo que aporta al conocimiento del baile español de la época. Gawlikowski escribe que la Angrismene es una danza voluptuosa que los griegos han conservado en el siglo XIX desde sus ancestros, que posee una cercana relación con la chica, el baile de los negros traído por los españoles de sus viajes y que pudo inspirar los bailes del bolero, el fandango o la cachucha. Subraya que esos bailes españoles han hecho furor en Francia, pero da un traspiés temporal cuando los sitúa en el Renacimiento con el siguiente comentario. No tuvieron en el siglo XVI otro rival que las danzas italianas. Si quieres saber más sobre la danza Angrismene, dejo el enlace de este episodio en la caja de descripción. Gawlikowski se duele de la decadencia del arte de la danza en Francia y suspira al ver cómo las danzas del norte, como mazurcas, polcas y valses, han sustituido al minuet y a la chacona. Por varios datos en su prefacio, que también encontramos en el texto de Carlo Blazis, no es aventurado decir que lo copiara, dado la enorme popularidad de la obra de Blazis y las traducciones que se distribuyeron por Europa. Pero no especulemos y entremos a estudiar el tratado. Comienza comentando la cuadrilla francesa y sorprende la dureza de su valoración. No duda de que en otro tiempo un buen bailarín se demostraba en la cuadrilla y que para crearla fue necesaria una combinación de esfuerzos sucesivos de muchos coreógrafos, a la vez músicos notables, pero lamenta que había llegado a ser tan simple que se la había dejado a los niños. Por ello, los que ahora consideraban a la cuadrilla como el baile nacional estaban injuriando grandemente al buen gusto francés, lo que probaba, según Gawlikowski, que en Francia no sabían conservar nada que pudiera tener un sello nacional. Los comentarios del autor pueden reflejar la decadencia de esta antes popularísima danza. La cuadrilla ha acabado en los inmensos salones de amplios hoteles, con los bailarines de sociedad rivalizando con los del teatro. Nos ha mareado con la monotonía de sus eternas 5 figuras. Al entusiasmo le ha sustituido la indiferencia. A los pasos elegantes hasta el refinamiento, los pasos descuidados hasta la pretensión. Se ha quedado en una danza amable para descansar de las evoluciones de la polka, del vértigo y el sentimentalismo del vals, en una especie de paseo simétrico, de charla agradable, donde el caballero hace brillar su ingenio y la dama sus adornos. Excepto el grabado del principio, no ofrece ninguna otra imagen o gráfico. Describe a continuación la formación en cuadro de la cuadrilla para 4 parejas. No aporta nada nuevo, así que resumiré mucho una explicación que puedes encontrar en otros vídeos de este capítulo 7. Puedes empezar por el episodio 3. Dejo los enlaces en la caja de descripción. 4 parejas enfrentadas en cuadro, las damas a la derecha de los caballeros. Uso un grabado de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos para que lo visualicéis. La pareja que empieza es la número 1, la que está enfrente es la número 2, la de su derecha la 3 y la de su izquierda la 4. Las 5 figuras establecidas para la cuadrilla y que Gawlikowski considera aburridas son por este orden: el pantalón, el verano, la gallina, la pastorela y el final. Lista los pasos que componen cada figura y posteriormente describe cómo ejecutar cada uno de ellos. Si quieres saber cómo hacerlos y hablas francés, te recomiendo la lectura del tratado online en la Biblioteca Digital Hispánica, un servicio de la Biblioteca Nacional de España que ha digitalizado miles de documentos. Allí encontrarás cómo bailar la cadena inglesa, el promenade o la cadena de damas. Sí quiero insistir, una vez más, en los protocolos de comportamiento que la cortesía obligaba en un baile de sociedad. Así, la primera pareja para empezar a bailar estaba determinada por distintas circunstancias, aunque siempre regidas por lo que se consideraba apropiado. Si la anfitriona del evento o persona de más edad o importancia quería bailar, sería esa pareja la que daría la señal de salida para comenzar la danza. Podía darse el caso de que hubiera dudas sobre la preeminencia de tal o cual persona. La duda se rompía asignando el comienzo a la pareja que estuviera más cerca de la orquesta. El siguiente capítulo está dedicado a una popularísima cuadrilla, los lanceros, compuesta también de 5 figuras, pero para bailarla en grupo de 8 personas. Gawlikowski subraya que aumentar el número de bailarines sería destruir el carácter de este baile. La distribución de las parejas en cuadro es como en la cuadrilla francesa.
Os digo los nombres de las figuras de los lanceros porque son curiosos. La dorset o los cajones, la victoria o las líneas, el molinete o la doble cadena de damas, las visitas o las reverencias a derecha e izquierda, y terminaba con la figura de los lanceros, que es la que daba el nombre a la cuadrilla. Esta última figura se conocía también como la gran cadena plana. Podéis ver un fragmento de la figura. Los siguientes capítulos están dedicados a la mazurca, el vals de 3 tiempos, el vals de 2 tiempos, la polka, el schottis, la redouá, el cotillón y las variaciones que se hicieron tan populares a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, como la polka mazurca, el cotillón mazurca y el cotillón vals. Sobre la mazurca, reconoce que expresa la creatividad de los polacos, pues no tiene reglas ni en sus figuras ni en sus encadenamientos de pasos, siendo un baile donde reina la imaginación. Esta estructura no casaba bien con el amor de los franceses de aquel tiempo por las cosas sencillas. Ante la disyuntiva de tener que elegir entre describir la auténtica mazurca polaca, bastante difícil, o una mazurca demasiado simplificada, opta por dar la descripción de los pasos y, en cuanto a las figuras que la componen, remite al lector al capítulo del cotillón mazurca. Recuerda que la música es de movimiento animado y expresión fiera, y es en sus giros característicos donde se detecta al buen bailarín. Como ha prometido, describe los 5 pasos de la mazurca que puedes leer online en el texto de la Biblioteca Nacional de España. Para el vals de 3 tiempos describe la colocación de la pareja, uno frente a otro, la mano derecha del caballero en la cintura de la dama y con la mano izquierda toma la derecha de su compañera de baile. Este paso puede ejecutarse avanzando, retrocediendo en el sitio, etc. Aunque generalmente se hace hacia la derecha, los bailarines que no temen la dificultad pueden girar hacia la izquierda. La diferencia con el vals de 2 tiempos está no solo en los pasos, pues son solo 2 pasos ejecutados en los 3 tiempos. También está en la música, que debe interpretarse con un movimiento más apresurado y acentuado. Los 2 pasos deben encuadrarse en el compás, un paso en la blanca y el otro en la negra, y no a contratiempo como reclamaban algunos de sus contemporáneos. La tercera diferencia está en la colocación de la pareja, no frente a frente esta vez. El caballero se coloca hacia la derecha de la dama, aunque sigue tomándola de la cintura y se inclina ligeramente hacia su hombro derecho, lo que le permite llevarla y lanzarse a bailar con audacia. Para la polka recomienda melodías en 2×4 con un movimiento moderado. El paso puede descomponerse en 4 partes, ejecutando cada una en un tiempo. Gaulikowski anota que la moda del momento era sustituir el salto del primer tiempo por una pequeña glissade. El schottis comienza con un paso de polka alargado seguido de un pequeño salto. Este baile tenía la peculiaridad del paso llamado sauteuse, en el que se saltaba 2 veces sobre el mismo pie durante 8 tiempos. Gaulikowski temía que estos 8 saltitos causaran temor entre los participantes a contravenir el buen gusto. No sé si porque esa agitación se reflejaría obscenamente en los escotes de las damas o porque haría subir el rubor a sus mejillas con las connotaciones de excitación sexual que aquello reflejaba. Lo cierto es que nuestro autor decidió enseñar el schottis sustituyendo los saltitos por glissadas y chassés, como en el vals de 2 tiempos. Gaulikowski cuenta orgulloso que esa modificación fue muy bien acogida en sociedad y que apenas se importó el schottis a Francia, se bailaba en los salones con su versión. La música no sufrió ninguna alteración, melodías en 2×4 o 4×4 de movimiento moderado, muy rítmicas y con el 4º tiempo acentuado. Es bastante obvio que la polka mazurka se componga de un paso de mazurka seguido de uno de polka alargado. La música es en compás de 3×4 y de movimiento lento.
Era importante que los compositores escribieran melodías donde siempre se escucharan bien los tres tiempos. Con este paso se podían bailar todas las figuras de la polka mazurka. La redowa, en compás de 3x4, tenía un movimiento más lento que el vals de tres tiempos. Los pasos debían mantener un aire lento y gracioso. Gaulikowski ya había publicado la descripción de pasos y música de esta danza hacía 12 años, cuando la redowa se introdujo en el mundo. Se lamenta de que la tendencia a lo fácil de la sociedad había eliminado su paso más complejo y ahora todo se hacía solo con el más sencillo. Nuestro autor describe el cotillón como: el cotillón, ese baile que toma prestadas las figuras más bellas de algunas de las danzas que hemos esbozado y añade otras cuyo número varía según capricho. Es la encantadora conclusión de una velada en la que se resumen todas las emociones y todos los placeres. Pude sentir la admiración que sentía por este colofón de los bailes de sociedad leyendo las apasionadas palabras que le dedica. Supongamos que un furioso detractor de la danza es transportado al centro de un salón. Si la polka no lo ha arrastrado, si el vals no lo ha traído a sus orbes graciosos, si la mazurka no lo ha llenado de un ardor casi belicoso, estad seguros que no quedará insensible al encanto del cotillón. Pues con el cotillón los bailarines cansados recuperan sus fuerzas, los candelabros vierten nuevas cascadas de luz, flores, vestidos y rostros retoman un último esplendor que es aquel del baile que va a acabar. Os doy unas breves indicaciones sobre la estructura del cotillón del que habla Gaulikowski. Para formar el cotillón se colocaban las sillas en círculo, lo mejor era que hubiera suficientes participantes para cerrarlo. Las sillas se colocaban pegadas todo lo posible a la pared para dejar el mayor espacio posible en el centro para los bailarines. Se nombraba a un caballero conductor del cotillón que debía establecer su autoridad para seleccionar las figuras que su fantasía le inspirase y hacerlas bailar por la concurrencia. Una autoridad sin la pedantería del sabiondo. El conductor, junto a su dama, comenzaba con la primera figura que había elegido y su modo de bailarla servía para enseñar al resto cómo hacerlo. Después la repetía la segunda pareja, luego la tercera y así sucesivamente. Las responsabilidades del conductor del cotillón eran otras muchas: elegir el momento apropiado para cambiar la figura y graduar por orden de dificultad las que se iban a bailar, así como pedirle a la orquesta los cambios de melodías. La animación y el dinamismo del cotillón dependían de su buen gusto como bailarín y de la obediencia del resto de parejas a sus sugerencias. Es por ello que en esta parte de su tratado Gaulikowski presenta algunas figuras principales por orden de dificultad, insistiendo en que la imaginación del caballero conductor generará las variaciones, mientras que para el resto de caballeros servirá de aprendizaje para hacer méritos y conseguir también el título de conductor del cotillón. Un buen conductor alternaba las figuras sencillas con las más complejas. Tenía muy en cuenta el número de bailarines en el salón, sus fuerzas y su disposición, también las condiciones del local y la hora en la que tenía lugar el sarao. La última recomendación de Gaulikowski es mantener el nombre de las figuras, ampliamente conocidas en el mundo, para evitar confusiones y que el baile quedase deslucido. Dentro de las variaciones que os comentaba está el cotillón mazurka, para el que nuestro autor describe 18 figuras. Algunas para que las comience una sola pareja, otras para 2, 3 o 4 parejas a la vez y algunas, como la 17ª y la 18ª, para todas las parejas participantes. Si la figura era para una pareja, siempre empezaba la formada por el conductor y su dama. Las figuras que incluían a todas las parejas a la vez eran anunciadas por el conductor a la vez que se preparaba con su dama para liderar la figura y esperar que el resto se colocara en posición. Gaulikowski señala 9 de las figuras que ha descrito, diciendo que son las que más se bailan en el mundo y aprovecha para hacerse publicidad, ya que acababa de publicar por separado la música apropiada y las instrucciones para bailarlas.
Estas separatas podían comprarse en la calle de la Antigua Comedia número 18, en la misma dirección en la que él impartía sus cursos. Para explicar el cotillón vals describe 38 figuras, pero aunque son divertidas y encantadoras, no puedo detenerme en todas ellas. Voy a explicar algunas y quien quiera saber más puede acudir al texto online. La primera era la presentación. Una vez que el primer caballero y su dama han terminado el vals, dejan el centro para elegir él a 2 damas del círculo y ella a 2 caballeros. Se sitúan todos frente a frente, avanzan y cuando se juntan, cada caballero con la dama que tiene enfrente bailan el vals. Podía haber 1, 2 o 3 parejas conductoras que se lanzasen a hacer esta figura unas al lado de las otras, dependiendo del espacio que se dejase para bailar. La segunda figura se podría traducir como el círculo roto. Al acabar la primera pareja, la dama queda en medio del salón, mientras que su caballero va en busca de otros 2 caballeros. Los 3 formarán un círculo alrededor de ella, giran muy rápidamente hacia la izquierda y a una señal dada, la dama elige a uno de los caballeros y baila el vals con él. Si el cotillón se hacía en la intimidad de la familia, los caballeros que no habían sido elegidos podían bailar entre ellos como consuelo. La figura de las flores se realizaba de la siguiente manera. Mientras que la primera dama va a buscar a 2 caballeros, el primer caballero elige 2 damas del círculo, invitándolas en voz baja a elegir el nombre de una flor. Las acompaña para encontrar otro caballero a quien las presenta y dice los 2 nombres de flor. El caballero debía elegir una de las flores y la dama a quien correspondiese esa flor bailaba con él. Al mismo tiempo, esta figura la repetía la dama del caballero conductor. Los caballeros que había buscado debían elegir nombres de animales esta vez, y eran presentados a otra dama del círculo, quien elegía uno de esos nombres y, en consecuencia, ese caballero era el afortunado para bailar. Estas preciosas ilustraciones nos muestran otras figuras populares del cotillón. Están sacadas del tratado de Eugène Clément, Manuel du Cotillon, editado entre 1890 y 1900. Podéis encontrarlo online en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Saltamos a la figura 38ª con la que terminaba el cotillón y con la que terminaremos este tratado. Se llamaba la ronda final, en la que las parejas iban dejando la zona de baile por turnos de la siguiente forma. Todos los bailarines y bailarinas participantes en el cotillón formaban una rueda. El caballero conductor y su dama se separaban del grupo para bailar el vals en el centro y la rueda se cerraba rápidamente. A una señal dada, la pareja del centro paraba y la dama salía del círculo. Entonces el conductor elegía a otra dama y bailaba el vals con ella. A la señal, paraban y ahora era él quien salía del círculo. Esa segunda dama elegía ahora un nuevo caballero. Tras el vals y la señal de parada, también abandonarán por turnos el círculo, de modo que cada vez quedan menos parejas en él. La figura continuaba hasta que no quedaban nada más que 2 o 3 parejas, situación que hacía apenas posible la formación del círculo. Esas parejas restantes bailaban el vals y concluía la velada. Gawlikowski subraya al final de estas 38 figuras que por pragmatismo ha señalado siempre el vals para comenzar, acompañar o terminar cada figura, pero el vals podía sustituirse por la polka. Incluso el cotillón mazurka podía aumentarse con todas esas figuras descritas. El conductor avisaba a la orquesta qué melodía quería y los asistentes, al oír los compases de ataque de la melodía, ya sabían qué danza abría y cerraba la figura. Gawlikowski termina su obra con la misma ironía con la que ha tratado otros temas. En su conclusión se cura en salud ante las posibles críticas a su libro al haber tenido la osadía de titularlo Guía completa de la danza. Él mismo reconoce que su obra no puede contener la ingente variedad de danzas de sociedad, pero argumenta que para el joven que quiera ganar esa guerra incruenta en el teatro de los salones, su libro contiene todas las armas ofensivas y defensivas, es decir, todo lo que importa saber sobre la danza para moverse con gracia en sociedad. El que fuera un tratado breve tenía 2 ventajas: no aburría y podía transportarse. Gawlikowski señala que las novedades que han perdurado también están en su libro.
Pone como ejemplo la cuadrilla de los lanceros, una danza europea de reciente aparición entonces, muy conocidas sus figuras, pero que cautivó a los salones franceses con el simple adjetivo de nueva en su título. Estaba convencido de que si surgía alguna novedad notable que no fuera flor de un día, sería incluida en la reedición de su tratado. Así que termina su libro con una máxima algo paradójica. Lo mejor es enemigo de lo bueno. Que en España podría asimilarse a la nuestra, más vale malo conocido que bueno por conocer. De 1858 pasaremos a 1862, pero será en el episodio 9 que estará dedicado a un autor alemán con dos obras muy distintas. Los tratados y textos alemanes sobre danza no son muy conocidos, así que me pareció oportuno reunir en este siguiente vídeo la obra de este autor del que sabemos muy poco, Albert Czerwinski. La primera obra es un interesante ensayo sobre la historia de la danza que contiene todo un capítulo dedicado a la danza española. La segunda es una tardía traducción al alemán de la Orchesographie de Arbot, desconocida por el público general germano hasta que a finales del XIX aparece la traducción por Czerwinski de esta obra pionera del siglo XVI. Pero el plato fuerte es su Breviario del arte de la danza, un texto con maravillosos grabados donde critica a la danza teatral por su falta de expresividad. Contaré una vez más con la colaboración del historiador Gilles Bennett y la catedrática emérita de la Sorbona de París, Marie-Thérèse Moreau. Un episodio muy recomendable. Hasta pronto.